Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de consulta para la carrera Tecnicatura de Ingeniería en Perforaciones en el curso de ingreso 2025 en la materia de matemática. En esta clase primero que nada, les quiero comentar que tenemos que realizar dos autoevaluaciones, más que, más que lo tomen como un momento de evaluación, tómenlo como un proceso. O sea, si bien son dos, no van a ser las dos al mismo tiempo. Vamos a habilitar una sábado y vamos a habilitar la otra, es probable el martes, para que tengan un tiempito de repasar. En realidad las hacemos como dos por separado para que tengan una mayor cantidad de preguntas de cada unidad y puedan repasar o puedan tomarse el tiempo para ver cómo vienen. O sea, es un proceso. Entonces, la primera autoevaluación va a ser solamente en base a intervalos, ¿sí? A representación. O sea, la primera autoevaluación sería hasta antes de ecuaciones, ¿sí? Hasta antes de ecuaciones vamos a hacer la primera autoevaluación, que sería si están viendo en la pantalla, sería hasta acá, hasta la página 35 menos hasta la página 34. Este cuadrito es uno de los cuadritos que generalmente se toma en la autoevaluación, ¿sí? Entonces, hasta ahí toda esta unidad va a ser la autoevaluación, pero es más que nada, como es de intervalo, no se resuelven muchas cosas, sino que más que nada eh, van a tener que resolver las representaciones y verificar cuál es la correcta, ¿sí? O cuál es el intervalo correcto. O pasar esta, por ejemplo, x está a menos de 5 unidades de 3, ¿cómo se representaría en el intervalo? Que x sea mayor o igual que 5 escrito en un texto, en lenguaje coloquial, ¿cómo lo representarían en un intervalo? La tablita, o sea, si se saben hacer la tablita, es probable que entiendan todo, porque esta tablita No se ve, profe. ¿No se ve nada? A ver. Gracias. Ahora me fijo, a ver. Ahora comparto de nuevo. Ahí, ahí sí se ve el cuadrito. Sí, profe, gracias. A usted. Bien, este cuadrito, o sea, la primera autoevaluación que va a ser solamente de intervalos, este cuadrito representa como que toda la unidad, ¿sí? Si yo sé hacer este cuadrito, es probable que entienda todos los procedimientos o toda la teoría que me da esto. Desde intervalos, que sería esto, desde la página 26 hasta la página 35-34. Toda esa teoría y lo que representa hacer los ejercicios sería la primera autoevaluación que se va a hacer, que se va a habilitar hoy a la tarde. Termina mañana. La segunda autoevaluación ya va a ser de ecuaciones, esa sí ya es más complicada porque tienen que resolver las ecuaciones, las inecuaciones y las inecuaciones con valor absoluto, que esa se va a habilitar, es probable, el martes, ¿sí? La vamos a habilitar el martes como es feriado para que tengan un tiempo para poder hacerla, ¿sí? Entonces, en base a eso, esa es la información que tenemos, eso es lo que se va a habilitar. Ustedes vayan practicando, ¿sí? O, bueno, aprovechen la clase de consulta ahora. Después, el jueves, para las dos comisiones, vamos a hacer a la mañana un taller que va a tener que ver con funciones. Entonces, tranquilos, el jueves terminamos de cerrar con funciones, de entender lo que es funciones.
Em, Así que eso va a ser un taller para las dos comisiones. Así que bueno, en base a eso, ustedes me irán diciendo cuáles ejercicios vamos viendo. Ya me dijeron uno de valor absoluto, así que voy a empezar por ahí. Estos ejercicios del 115 son de valor absoluto, inecuaciones con valor absoluto. Bien, vamos a resolver el H. En el H me dice cuáles van a ser los X pertenecientes a los reales, tal que el valor absoluto de 2x más 4 sobre 3 sea menor o igual que un tercio. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que representar me dice todos los X pertenecientes a los reales, o sea que me está pidiendo un intervalo solución. Como es menor o igual, va a ser un intervalo solución. Tengo esta expresión, 2x más 4 sobre 3 menor o igual que un tercio. ¿Cuáles son las claves para resolverlo? En primer lugar, yo tendría que tener, o sea, yo tengo que aplicar la definición de valor absoluto. Tengo que aplicar la definición. Ahora, para poder aplicar la definición, yo tengo que tener todo el lado izquierdo, en este caso, podría estar del lado derecho, ¿no? Pero como siempre lo ponemos del lado izquierdo, todo lo que está del lado izquierdo tiene que estar dentro del valor absoluto. Si yo tuviera acá un 3 más, eso tiene que pasar para el otro lado porque no podría aplicar la definición. Si tengo 2 por multiplicación, tengo que pasarla para el otro lado para recién aplicar la definición. Si tengo un menos 2 por, tienen que acordarse que cuando yo paso dividiendo y es un número negativo, me cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, todo eso tengo que tener en cuenta antes de aplicar la definición, ¿sí? Yo puedo trabajar con el valor absoluto para tratar de dejarlo de la manera más sencilla posible, sin aplicar la definición, aplicando propiedades nada más, ¿sí? Voy aplicando propiedades y al final aplico la definición si es necesario o aplico la definición. O sea, yo tengo dos caminos por seguir. Va a depender de qué me sea más fácil a mí. Vamos a explicar los dos. O sea, en este caso, fíjense que está dividiendo por 3. Es como que yo saque factor el un tercio. Valor absoluto, saco factor el un tercio y eso multiplica al 2x más 4. Todo así lo multiplica. Bien, porque si yo multiplico uno por lo de arriba, acuérdense que acá yo tengo como un uno. Uno por todo lo de arriba me da 2x más 4 normal. Y 3 por uno me da 3, o sea, vuelvo a la misma. No cambié nada. Saqué el un tercio. Si yo aplico propiedad de valor absoluto, puedo distribuir de esta manera. Yo lo voy a hacer paso por paso. ¿Sí? El valor absoluto de un tercio es un tercio positivo. Ese un tercio pasa para el otro lado. Entonces me queda
2x más 4 menor o igual que el 1 pasa dividiendo, el 3 pasa multiplicando, entonces me queda de esta manera, así. Ahora, si se fijan acá en el valor absoluto, también yo puedo sacar como un factor común, perdón, el 2. Si yo saco factor común el 2, yo como cálculo auxiliar lo que tengo que hacer es cada término dividirlo por 2. Entonces hago 2x dividido 2 me da x, es lo que iría acá en el paréntesis. Y ahora hago el 4 dividido 2, eso me da 2, es lo que iría acá dentro del paréntesis. Acuérdense que cuando saco factor, o sea, representar una suma, representarla en una multiplicación o una resta en una multiplicación, el número que saque es el número por el que tengo que dividir ambos términos para obtener este que está dentro del paréntesis. Entonces, multiplico esto, me da 1. Acuérdense que ahí estoy simplificando el 3 con el 3, me queda de 1, 1 por 1, 1 por 1, me da 1. Una vez que saqué factor, de nuevo aplico lo mismo, distributiva con el 2 y el x más 2. El valor absoluto de 2 es 2, pasa dividiendo para el otro lado, entonces me queda valor absoluto de x más 2 menor o igual que un medio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo represento esto en lenguaje coloquial? ¿Sí? Me está queriendo decir, todos los valores de x, ¿sí? Todos los valores de x que están a al menos, ¿sí? Al menos cuánto, un medio de 2, de menos 2, perdón, acá, de menos 2 porque lo que está dentro del paréntesis, yo siempre lo expresaba como x menos a, así de esa manera lo representaba, ¿sí? Entonces el numerito de adentro le cambio el signo. Todos los valores de x que están al menos un medio unidades del menos 2, ¿sí? Entonces yo con esa traducción ya puedo hacer mi recta, buscar el centro, que es en este caso el menos 2, es el a, correrme hacia la derecha y hacia la izquierda un medio unidades, hacia la derecha y hacia la izquierda. Si yo me corro un medio hacia acá, acá estaría en el menos 1 y aquí estaría en el menos 3. Pero un medio me estoy corriendo al menos 1,5 sería este, ¿sí? Entonces acá, como me dice menor o igual, corchete. Corchete acá y corchete acá. ¿Qué número representa ese puntito? Ese puntito es 1,5 negativo y este es negativo menos 2,5. En fracciones sería menos 3 medio y este en fracciones sería menos 5 medio, ¿sí? Entonces, si ustedes se encuentran aplicando la definición, van a ver que les da estos valores. Bien, ahora vamos a aplicar la definición para ver si llegamos al mismo resultado. Tenemos que llegar al mismo resultado. Entonces, aplicar la definición era tomar el valor absoluto, la expresión, y como era menor o igual, yo tenía que escribir menor o igual o mayor o igual. ¿Sí? Menor o igual y mayor o igual al un tercio y al menos un tercio. ¿Sí? Ahí estoy aplicando la definición.
Ahora tendré que resolver ambos intervalos. Es como que yo voy a resolver, si quiero este por separado, esa expresión, resuelvo después esta expresión y la solución va a ser la intersección. Si yo tengo dos intervalos soluciones, la intersección va a ser la solución a toda esta expresión. Entonces, trabajo de este lado. En realidad yo lo puedo hacer de ambos lados. O sea, si me siento confiado, no los separo, ¿sí? Lo voy haciendo de ambos lados. ¿Qué quiero decir a esto? Paso el 3 multiplicando a ambos lados. Paso el 4 restando a ambos lados. Paso el 2 dividiendo a ambos lados. Y si no, si lo hago ordenado, vamos a llegar al resultado. Entonces, si lo hago todo junto, me quedaría 2x más 4 y voy a pasar el 3 a ambos lados de la desigualdad. Entonces, paso el 3 para acá y paso el 3 para acá. Me queda 2x más 4, me queda 1 de este lado, me queda menos 1 de este lado. Paso el 4. 2x lo paso al 4 restando hacia la derecha y restando hacia la izquierda, ¿sí? En ambos lados pasa de la misma forma. Me quedaría 1 menos 5 menos 4, menos 1 menos 5 menos 6. Paso el 2 dividiendo a ambos lados, como es un 2 positivo, no me va a cambiar el sentido de la desigualdad, pero pasa dividiendo. Entonces x va a ser menor o igual que 4 dividido 2 de 2 y 6 dividido 2 de 3. Ah, ahí está el error. Tienes razón. No sé por qué puse 5. Eh, bien, muchas gracias. Fíjense que ahí su compañero vio el error. Fíjense que a mí me da menos 3 medio y menos 5 medio, y acá me da menos 2 y menos 3. Entonces, algo está mal porque el resultado tiene que ser el mismo. Si nos vamos acá, yo puse 5 y era un 4 que pasaba para ambos lados. No sé por qué puse 5. Pero bueno, acá vamos a borrar esto porque era un 4. Gracias al que está atento ahí, menos 4, menos 1, menos 4. Me queda menos 3, menos 5. Y ahora sí, paso dividiendo el 2, me queda menos 3 medio y menos 5 medio. Que ahora sí es la misma expresión que me quedó acá, ¿sí? Menos 3 medio y menos 5 medio. Bien, entonces ahí tenemos que tener en cuenta que de ambos lados, gracias Ezequiel, Nicolás, muy bien por darse cuenta, ¿sí? De ambos lados me tiene que quedar, o de la misma forma, de diferente forma, perdón, me tiene que dar el mismo resultado. Entonces ahora sí podemos decir que está bien, ¿sí? Mi conjunto solución va a ser intervalo cerrado desde menos 5 medios hasta el menos 3 medios, ¿sí? De cualquiera de las dos formas que lo haga. Ya ustedes después van a decidir cuál es la forma más fácil para ustedes. ¿Cuál es la diferencia? En la de la derecha apliqué definición directamente,
y comencé a resolver. Es probable que a veces esto cause un error si yo digo, bueno, aplico definición directamente. Si no considero, o sea, va a generar un error si ustedes dicen, siempre que tengo valor absoluto, tengo que aplicar la definición. Y aplican la definición y tratan de resolver. Ahora, el que tiene mayor conocimiento va a decir, yo puedo aplicar definición solamente cuando tengo el valor absoluto separado, solo del lado izquierdo, porque siempre lo ponemos del lado izquierdo, ¿no? Entonces, cuando lo tengo de esa manera, recién aplico definición o puedo aplicar propiedades. Fíjense que el que aplica propiedades, obviamente, está a otro nivel que el que solamente aplica la definición, ¿sí? Eso para que vean ahí la diferencia. Claro, sí, cuando aplico la definición solamente estoy resolviendo, o sea, resolver es despejar, ¿sí? O sea, es lo mismo, pero la diferencia es esta que te digo, el conocimiento de hacerlo por hacer, o sea, aplicar la definición directamente y resolverlo y listo, y hacerlo interpretando, que sería del lado izquierdo, aplicando las propiedades y aplicando el conocimiento de la distancia. Porque si yo acá me quedé, yo no apliqué la definición acá, ni, o sea, no es, claro, es como que no lo haya resuelto, pero yo estoy a un nivel mayor que el de la derecha porque yo entiendo que es una distancia. Yo desde la teoría entiendo que lo que me está diciendo acá es esto que yo puse acá, ¿sí? Entonces yo ahí como que lo estoy justificando a esto como solución, ¿bien? Entonces para mí como profesor, el que hace de este lado izquierdo es el que tiene un mayor conocimiento, ¿sí? Porque aplica las propiedades, porque las hace conociendo, porque entiende la definición de valor absoluto, porque lo representa en la recta, ¿sí? Y entiende la definición de valor absoluto. Entonces ahí es la diferencia de estos dos procedimientos. Bien, Gonzalo. Veamos otro. La diferencia, acuérdense que nosotros tenemos dos tipos de, hacemos el F. Si ustedes quieren, o sea, ir haciéndose un machete de las posibles soluciones, ¿sí? Porque como les digo yo en clase, sí, podemos decir que hay infinitas, pero solamente van a haber dos posibles. Para el valor absoluto, o sea, yo tengo o menor o mayor, menor igual, mayor igual, o tengo un igual. O sea, tengo esas tres nada más. Cuando es menor, cuando es mayor, cuando es igual. Cuando es menor se aplica la definición de una forma, cuando es mayor de otra forma, cuando es igual de otra forma. ¿Sí? No hay más que eso. Entonces, yo tengo que reconocer la diferencia entre el menor y el mayor. El menor que, acuérdense que era una intersección, y el mayor que era una unión, como para este, ir teóricamente diferenciando de lo que me puedo esperar. Y el igual es un punto o son dos puntos, ¿no? Pero es algo puntual. Estos son intervalos, que es un intervalo que me da la intersección, este es un intervalo que me da la unión de dos intervalos, y cuando es igual son dos soluciones nada más que son un punto en particular, no intervalo, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que tenemos mayor que. Por lo tanto,
Yo tengo mi expresión sería 3 más 3x mayor que 2. Bien, ahora lo vamos a hacer aplicando propiedades de nuevo. Si yo lo escribo de nuevo, propiedad conmutativa, lo puedo escribir de esta manera. ¿Por qué? Porque así lo veo más fácil a cuál es el valor que tengo que sacar como factor común, que es siempre el numerito o el coeficiente que acompaña a la x. Entonces saco el 3 como factor. Acuérdense que en mis cálculos auxiliares voy a hacer 3x sobre 3, o sea, 3x dividido 3, que me da x, y 3 dividido 3, que me da 1. Esos son los valores que yo tengo que poner acá en el paréntesis, respetando sus signos. El x positivo y el 1 positivo, mayor que 2. La propiedad distributiva del valor absoluto me dice que puedo distribuir. Al 3 es distributiva respecto del producto, no de la suma. ¿Sí? Yo aplico la distributiva cuando es producto nada más. Acá yo no puedo aplicar distributiva. Entonces, ahora sí me queda x más 1. ¿Por qué elimino paréntesis? Porque el paréntesis estaba porque tenía la multiplicación acá. Cuando distribuyo el valor absoluto ya no me hace falta poner el paréntesis porque no hay adelante, antes no hay ningún número ya. Entonces por eso ya no lo pongo al paréntesis. Mayor que 2. Valor absoluto de 3 es 3. Ese 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Como es positivo, no me cambia el sentido de la desigualdad. Me queda abajo así. El 1, bueno, perdón, ahí ya puedo terminar y puedo escribir qué significa esto. Me está diciendo todos los valores de x que están a más de 2/3 unidades del, acá cambia de signo, -1. Todos los valores de x que están a más de 2/3 unidades del -1. El 2/3 es este y el 1 de acá, ¿sí? Entonces me voy a la recta, ubico el centro, que es el -1, me correré 2/3 unidades hacia la derecha y 2/3 unidades hacia la izquierda, ¿sí? Si yo divido la unidad en 3 partes, porque me dice acá 3 partes, entonces yo tendría 1/3, 2/3 lugares, 3/3 lugares. Si me muevo 3/3, me estoy moviendo una unidad completa. Si me muevo hasta acá una unidad completa, acá es 0, porque -1, después sigue el 1, el 0, perdón, como unidad. Si me muevo tercios lugares hacia la izquierda, lo mismo. Me muevo 1/3, 2/3, 3/3. Ahí represento el -2. Esto como para tener un orden en mi recta, ¿sí? Lo dividí en tercios porque tengo una fracción que representar esa distancia 2/3. Entonces, moverme 2/3 unidades es, de esta manera me quedaría 1/3, 2/3 unidades. No es que ahí vale 2/3. Ahí me moví 2/3 unidades. Ahí es donde yo tendré que poner mi paréntesis o mi corchete, ¿sí? Entonces, a más de serían todos estos que van hacia allá, ¿sí? Porque si yo pusiera al revés así, me estaría diciendo a menos de.
Pero como me dice a más de, a partir de ese valor hacia la derecha, están a más de 2 tercios unidades. Y lo mismo hacia la izquierda. Cuento 1 tercio, 2 tercios. A partir de ese valor, todos estos están a más de 2 tercios unidades del -1. Entonces, todo esto van a ser mi conjunto solución. Entonces viene desde menos infinito hasta ese punto, unión desde ese punto hasta más infinito. Ahora tengo que saber qué valor representa ese punto, ¿sí? Como yo lo dividí en tercios, mi referencia es el cero para encontrar ese valor. Sí, Gonzalo, ahora lo vemos cómo lo representaría. ¿Cuál sería ese valor? Como yo lo dividí en tercios, mi referencia es el cero. Cero hacia la izquierda, me estoy moviendo 1 tercio negativo. Entonces acá vale -1 tercio. Perdón, lo voy a poner con rojo. Ese puntito es -1 tercio. 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios. Este puntito es el -5 tercios. Bien, mi referencia es el cero, acuérdense, por eso yo me ubiqué en el -1, hice tercios, llegué hasta el cero, tercios, llegué hasta el -2 y recién así pude encontrar a partir de la referencia del cero qué valor es este en la recta y qué valor es este en la recta. Entonces a mí me quedaría desde menos infinito como mi conjunto solución, desde paréntesis menos infinito hasta el -5 tercios, unión desde el -1 tercio hasta el más infinito. Todo eso es mi intervalo solución. Acuérdense que siempre escribo de izquierda a derecha, por eso empiezo desde el menos infinito hasta el -5 tercio y desde el -1 tercio hasta el más infinito. De izquierda a derecha tratamos de representarlo siempre en la recta, ¿sí? Entonces, este es como intervalo, ¿bien? Notación de intervalo. Acá está, si vamos a la tablita para que lo vean. Si nos vamos a la tablita, me dice notación de intervalo, es la notación que yo puse, ¿sí? De menos infinito hasta el -5 tercios, unión del -1 tercio al más infinito. La notación de conjunto es la que estaba dada por definición en el problema. La notación de conjunto es esta, ya está escrita, ¿sí? Después, la representación en la recta es la que hicimos nosotros, perdón. La representación es la recta, la que hicimos nosotros. La notación de entorno y la inecuación con valor absoluto. Ya la tenemos a la inecuación con valor absoluto. Así que, bueno, están representadas todas. Acá la tenemos la inecuación con valor absoluto. ¿Sí? Acá está la notación de conjunto. Así que están todas las representaciones, ¿sí? Bien. Si yo lo resuelvo por definición nada más, lo mismo. Lo vamos a hacer para que tengan como referencia, ¿sí? Bueno, Wilson, el -5/3 sale porque yo sé que tengo que ubicar el -1, que es, acuérdense que yo tenía, por definición del valor absoluto, tenía x menos a menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que b de esta manera, ¿sí?
Para representarlo en la recta, yo me ubico en el centro, que es el A. Siempre he cambiado de signo, porque acá tengo un menos, el A es positivo. Si tuviera un más, el A va a ser negativo. Por eso en este caso me da menos uno, porque acá yo tengo un signo positivo, cambiado de signo, menos uno. Esta es la distancia, ¿ves la distancia? ¿Sí? Entonces yo tengo que ir B unidades hacia la derecha y B unidades hacia la izquierda. En mi caso, mi B unidades es el 2 tercios. Entonces, yo tengo que moverme 2 tercios unidades hacia la derecha y 2 tercios unidades hacia la izquierda. Bien. Entonces yo sé o dividí, o sea, lo vuelvo a hacer acá, mira, yo dividí desde el menos uno. Dividí mi recta en tercios, o sea, es como que vos agarres en tu hoja cuadriculada y tomes un cuadradito, vale un tercio, otro cuadradito vale 2 tercios, otro cuadradito vale 3 tercios. Hacia la izquierda lo mismo, un cuadradito vale un tercio, 2 tercios, 3 tercios, ¿sí? Entonces ahí estoy dividiendo mi recta en tercios. Si yo digo 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, ese 3 tercios se convierte en una unidad, ¿sí? O sea que yo pasé del menos uno hasta el cero acá. Y lo mismo hago de este lado. 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios unidades, o sea, distancia 3 tercios representa una unidad completa. Entonces, acá vale, como es menos uno, acá el entero sería el menos 2, ¿sí? Entonces ahí, por eso representé el cero y el menos 2. Ahora, 1 tercio, 2 tercios es ahí, el punto solución es ahí. Y 1 tercio, 2 tercios, el punto solución también es ahí, en esos dos puntos, acá y acá. Pero yo no puedo decir 1 tercio, 2 tercios, este valor es 2 tercios y este valor es menos 2 tercios. No puedo decir eso, ¿sí? Porque en mi recta no valen eso. En mi recta, el 2 tercios es solo distancia, no cuánto vale ese punto. En la recta real, ese punto yo lo hago como referencia a partir del cero. Ahí voy a saber qué valor representa exactamente. Entonces, como está dividido en tercios, yo digo 1 tercio hacia la izquierda es menos 1 tercio. Sigo 2 tercios, 3 tercios negativo, 4 tercios negativo, 5 tercios negativo. Ahí vale menos 5 tercios. Y acá vale menos 1 tercio. Esos son los valores de la recta. Entonces, por eso, paréntesis hacia allá, paréntesis hacia allá. De esa manera encontré el menos 1 tercio y el 5 tercios. No, el cero no es el centro, sino que el cero es mi referencia. El cero es mi referencia para encontrar el valor exacto de ese punto. El centro, en mi caso, es el menos uno, pero el cero es la referencia. ¿Sí? Porque yo puedo decir, porque si no, mi error sería decir que acá vale 2 tercios y acá vale menos 2 tercios. Ese es el error que estaría cometiendo si yo digo que ahí vale menos 2 tercios. En realidad, en la recta, desde el cero a ese primer puntito hay menos 1 tercio y a este puntito hay menos 5 tercios. ¿Sí? Por eso sí o sí tomo el cero como referencia. Bien, pero mi centro es el menos uno. Bien, entonces, si yo aplico definición, tendría que hacer, por definición, tendría que hacer 3 más 3x mayor que 2 o 3 más 3x menor que menos 2. Cambio el sentido de la desigualdad, cambio el signo, ¿sí? Cambio el sentido de la desigualdad, cambio el signo. Y ahí voy a trabajar por separado. Entonces me queda 3x
mayor que 2 menos 3x mayor que menos 1. Paso el 3 y me queda los x mayores que menos un tercio. Resuelvo del lado derecho, paso el 3 restando, esto me da menos 5, paso el 3, me queda x menores que menos 5 tercios. Entonces en mi recta, trazo la recta. Para encontrar estos valores sí o sí tengo que ir al 0 como primera ubicación. Entonces digo, tengo que ubicar estos valores exactos, el menos un tercio y el menos 5 tercios. Como tengo tercios, esa es mi división en mi recta. Tomo un cuadradito, dos cuadraditos, tres cuadraditos, ahí vale menos uno, del cero paso al menos uno. Un cuadradito, dos cuadraditos, tres cuadraditos, paso al menos dos. Eso para ubicar en la recta. Y ahora sí ubico el menos un tercio y el menos 5 tercios. Menos un tercio, ahí tenemos menos un tercio. 2 tercios, menos 3 tercios, menos 4 tercios, menos 5 tercios. Lo tenemos acá. Como me dice x menores que menos 5 tercios, los menores que menos 5 tercios son todos los que están de acá para allá. Y x mayores que menos un tercio son todos los que están desde el menos un tercio para la derecha. Estos son los mayores. Si se fijan, me da el mismo resultado, nada más que acá solo apliqué definición, lo grafiqué en la recta y listo. ¿Sí? Y bueno, y diré mi conjunto solución va a ser el mismo. Conjunto solución va a ser lo mismo que acá, nada más que acá aplico la definición, simplemente acá apliqué propiedades. Obviamente acá yo lo hice, me explayé un poquito más, ¿sí? Para que se vean bien las propiedades, pero y acá solamente apliqué la definición, ¿sí? Cualquiera de las dos maneras me tiene que dar el mismo resultado. ¿Sí? En esta yo tengo que tener un mayor conocimiento de nuevo, porque si yo no me doy cuenta, me voy a equivocar y voy a poner que va desde el 2 tercios al menos 2 tercios, ¿sí? Si no me doy cuenta que tengo que tener en cuenta el cero como referencia. Acá no me hace falta pensar eso. Acá yo lo escribo, lo marco, represento este intervalo y represento el conjunto solución. Fíjense que no tuve que hacer un análisis mayor. Voy, me da, listo. ¿Sí? Ahí está la diferencia entre los dos. Bien, estamos entonces. ¿Qué me dice la notación de entorno? Bueno, la notación de entorno me dijeron cómo era. Hagamos este que está acá. Espero que lo puedan ver al cuadrito. Me dicen si no lo pueden ver al cuadrito para que les quede claro. Bien. La notación de conjunto es escribirlo de esta manera, ¿sí? Entonces, como yo tengo el dato del 2 tercios, o sea, perdón, no es 2 tercios, notación de intervalo desde el 2 hasta el 3. Esa es la notación de intervalo. La notación de conjunto me estaría diciendo que escriba x tal que x pertenezca a los reales y x esté ¿entre qué valores? Entre el extremo derecho y el extremo izquierdo. 3 y 2. Esa es la notación de conjunto. La representación en la recta, hago la recta,
marco simplemente el 2 y el 3, como es menor que, esa es mi notación o la representación en la recta. La notación de entorno se escribe de esta manera, que es paréntesis, el centro y el radio o distancia. Centro y radio o distancia. Entonces yo tendría que poder encontrar el centro, que sería este x0, y mi delta, que sería la distancia que hay desde el centro hasta el 3 y la misma distancia que hay desde el centro hasta el 2. En este caso yo lo veo, me doy cuenta cuál es la distancia, cuál es el centro. Entre el 2 y el 3, el centro sería el 2,5, ¿no es cierto? Entre el 2 y el 3, el centro es el 2,5, pero nosotros no lo ponemos como número decimal. ¿Cómo se representa el 2,5? Como 5 dividido 2. 5 dividido 2 es 2,5. Y ahora, ¿qué distancia hay entre el 2,5 y el 3? Entre el 2,5 y el 3 hay 0,5 de distancia. Si yo sumo esto me da 3. Si yo le resto al 2,5 0,5 me da el 2 ese, ¿sí? Pero la distancia en sí es el 0,5. ¿Qué representa el 0,5? El delta. ¿Cómo lo expreso en una fracción? Un medio, ¿sí? Entonces, este es mi centro, que es el x0, y este es mi delta. Entonces yo lo escribo acá. Centro, 5 medios, delta, un medio. La de valor absoluto, ¿cómo me quedaría la de valor absoluto? Para escribir el valor absoluto, yo tengo, ese es mi centro, o el A que veníamos trabajando nosotros, y este es mi delta, ¿sí? Entonces, ahora escribo valor absoluto x menos, y mi x0 es 5 medios, entonces menos 5 medios, cierro, menor mi delta es un medio lo escribo acá. Entonces ahí me queda la notación de valor absoluto. Y en el caso que no sea tan clara la distancia y el centro. Bien. Eh, por ejemplo, en el menos 3 y un quinto, que ahí tenemos fracción, lo resolvamos a ver qué nos queda. No tengo el centro y el radio bien claros, ¿sí? Yo sé que son los x, tal que x pertenece a los reales y x está entre un quinto y el menos 3. Bien, entonces esa es la notación de conjunto. En la recta normal, eso sí lo puedo representar en la recta normal. Marco el menos 3, marco el un quinto y listo, ¿sí? Entonces, mi centro, ese centro va a ser un valor que yo no lo conozco, pero que sumado al delta me da un quinto. Acá es un quinto. Y que ese centro restado el delta me va a dar menos 3, ¿sí? O sea, lo escribo aquí entonces. Esa expresión nos quedaría de esta manera. Si yo digo x0 va a ser igual a el un quinto menos el delta, menos la distancia delta. O si yo hago el x0 menos el delta, nos tiene que dar menos 3, ¿sí? Por lo tanto, vamos a reemplazar x0 en esta ecuación y nos quedaría un quinto menos delta, eso es lo que vale x0, ¿sí? Menos delta va a ser igual a menos 3.
El 1/5 va a pasar hacia el otro lado, va a pasar si está sumando o restando. Sumo estos dos, me quedaría menos 2 veces delta, va a ser igual a menos 3 menos 1/5. Menos 2 delta va a ser igual a 5 por 3, 15, 15 más 1, 16 quintos, negativo. El 2 va a pasar dividiendo, entonces me quedaría menos 16 quintos dividido menos 2. Regla de signos, menos dividido menos me queda de más, positivo. Simplifico el 16 con el 2, 8, 1, multiplico cruzado, 8 por 1, acá acuérdense que tiene un 1 abajo, 8 por 1, 8, me queda arriba, 5 por 1, 5, me queda abajo. Ese es mi delta, ¿sí? Mi distancia. Ahora me vuelvo a esta y voy a decir que mi centro va a ser igual a 1/5 menos el delta. En este caso el delta es 8 quintos. 1/5 menos 8 quintos, sumo resto numeradores porque tienen igual denominador. Estoy haciendo 1 menos 8. 1 menos 8 me da menos 7 quintos. Ese sería el centro. Bien. Entonces, si yo tomo estas dos expresiones como ecuaciones, reemplazo una en la otra, encuentro delta y encuentro el centro. Bien. Entonces me quedaría recta, el centro, mi x0, va a ser menos 7 quintos. ¿Sí? Si yo al menos 7 quintos le sumo 8 quintos, 8 menos 7 me queda 1/5, que es la expresión del lado derecho, el extremo del lado derecho. Si yo al menos 7 quintos le resto el delta, que en este caso el delta es 8 quintos, 8 más 7 lo sumo porque los dos son negativos, me da 15 quintos. Y 15 quintos nos da menos 3, que es el extremo izquierdo, menos 3. Entonces de esa manera encontramos el centro y el delta. El delta es correrse 8 quintos hacia la derecha y desplazarse 8 quintos hacia la izquierda. Bien. Ahora, si yo no aplico estas ecuaciones para resolverlo, la otra manera sería tomarlo haciendo la semisuma. Entonces, para encontrar el x0 voy a sumar ambos extremos. Entonces digo extremo derecho más extremo izquierdo dividido 2. ¿Cómo me quedaría eso? Extremo derecho, 1/5. Más extremo izquierdo, que es menos 3. Todo eso dividido entre 2. 5 por 3, 15. 15 menos 1, 14 quintos. Eso está dividido entre 2. Bien. Y como está dividido entre 2, simplifico. 14, la mitad de 7, la mitad es 1. Me quedaría 7 por 1. Abajo, acuérdense, acá hay un 1. 7 por 1 cruzado. Menos dividido más, me queda menos. 7 por 1, 7 arriba. 5 por 1, 5 abajo. Me quedaría que el centro es menos 7 quintos. Si se fijan, el mismo resultado que tenemos ahí. Después, con el centro, para encontrar el delta, nosotros vamos a tomar esta formulita. ¿Sí? Si quieren dejarla como fórmula, esa. Y ahora, para encontrar el delta, vamos a decir, puedo tomar el valor absoluto porque es distancia. Me quedaría el extremo derecho
menos el centro, ¿sí? Si yo hago el extremo derecho menos el centro, me estaría dando el delta, ¿sí? Entonces nos quedaría extremo derecho en este caso era el 1/5 menos el centro que es menos 7/5, entonces lo tengo que poner al signo del centro. Menos por menos se me hace más, entonces me queda 1/5 más 7/5, valor absoluto. 7 más 1 me da 8. El valor absoluto de 8/5, 8/5. Por lo tanto, nos da el delta el mismo resultado que obtuvimos acá. El 8/5 será el delta este que tenemos acá nosotros. ¿Sí? Tenemos el 8/5 del delta y acá también encontramos el 8/5 de delta. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, o sea, yo puedo tomar simplemente estas dos para encontrar el centro y el delta, resuelvo, o podía aplicar como ecuaciones, dos expresiones en ecuaciones, despejo una, reemplazo en la otra, despejo la otra y obtengo los valores del centro y el radio. Entonces acá nos quedaría eh, paréntesis, centro y radio. El centro dijimos que era menos 7/5, el radio era 8/5. Cierro paréntesis. La notación de valor absoluto será valor absoluto de x menos el centro, ¿sí? Y el centro en este caso vale menos 7/5. Entonces yo digo menos por menos me va a quedar más 7/5 menor que el 8/5 que es el delta. Entonces de esa manera tendríamos la notación para ese ejercicio. Bien. En este caso nosotros podemos ver claramente el centro, ¿sí? Entre el 0 y el 2 el centro va a ser el 1 y mi delta va a ser 1 también. Entonces puedo escribir fácilmente las expresiones en cada caso. Bien, pasamos a otro ejercicio. Dice el 125. El 125 em, señalar con una cruz las ecuaciones asociadas a una función lineal de una variable. O sea, usted, una de las formas sería tratar de despejar una sola variable y que me quede i igual a y que del lado derecho me quede una sola variable, o sea, una sola letra. Una letra despejada, ¿sí? No importa cuál, no tomen que sea solamente la i, no importa cuál en este caso. Si yo despejo esa variable, del lado derecho me queda una sola variable. Si no me queda una sola variable, no es solución. O sea, es despejar una, elijan, por ejemplo, de acá yo voy a despejar la x si quiero o voy a despejar la y. Si me queda del lado derecho una sola variable, eh, es x. Si no, no. Por ejemplo, en este caso, fíjense que acá
Si yo despejo la y, por ejemplo, tendría que pasar el x para acá, ¿sí? Y el 3y lo paso para allá. O sea, tomen este. Yo tengo el 2x, paso el x restando, el 3y lo paso, el z me queda, ¿sí? Del lado derecho tengo el y, el 3 pasa restando, se estoy despejando la y. 2x menos x me queda x, menos z, resuelvo esto, menos 3 más 1, menos 2y. Ese menos 2 pasa restando, pasa dividiendo, perdón. Entonces me queda menos x sobre 2 más z sobre 2 igual a y. Acá, si yo lo pongo así, si lo quieren cambiar, me quedaría de esta manera. Y ahí yo digo, del lado izquierdo tengo una sola, y igual a, y del lado derecho tengo dos variables, x y z. Y esa nos representa una función lineal de una variable. Acá tengo dos variables, entonces esta no es solución, entonces no le pongo la x, porque me dice señala con una cruz las que sí. A esta no la agregaría con la x. Esta no es lineal. Acuérdense que función lineal. Encima, la variable tiene que estar elevada al exponente 1. Acá está elevada a un exponente 2. Entonces tampoco sería. Esa también no le pongo la cruz porque no representa una solución. ¿Sí? Y bueno, así vamos a ir. Esta tampoco. Esta sí, porque si yo despejo me queda una sola variable y lineal. Esta tendría que resolverla y ver qué me queda. Sí, o sea, solamente hoy la autoevaluación va a ser de intervalos, hasta el cuadrito que estuvimos viendo recién. Hasta ahí van a haber preguntas. Un cuadrito así entra. Em, para que sepan, el cuadrito es solamente em, arrastrar la solución. Fíjense bien si lo van a hacer desde un celular, pónganlo horizontal y ahí se van a dar cuenta que tienen que arrastrar la solución. No sé si se acuerdan en la autoevaluación anterior donde tenían que arrastrar positivo o negativo, las cajitas, bueno, así. Les da la solución y ustedes tienen que ir arrastrando, ¿sí? Para cuando tengan un ejercicio así. Después en los demás es simplemente elegir la solución correcta de intervalos. Todo eso intervalos va a ser hoy. Y el martes va a ser ecuación, inecuación con valor absoluto. Entonces ahí se les va a dar ejercicios donde ustedes van a tener que resolverlos y encontrar el valor de X, el conjunto solución y elegir la respuesta correcta. Que eso sería para el martes la segunda autoevaluación. Veamos 120, 126. Bien. Representar gráficamente las siguientes ecuaciones lineales. En cuanto a representarlos, vos podés representarlo rápidamente, lo podés representar de tres maneras diferentes. O de dos maneras diferentes lo vamos a tomar a este caso. Por ejemplo, al primero, em, le das valores a X. Con que le des dos valores a X ya es suficiente para representarlo. ¿Sí? Eso es lo que trabajaban en el secundario. Decía si X vale menos uno, si X, o obviamente uno va a poner los más fáciles, ¿no? Entonces dice si X vale cero, si X vale uno, ¿qué me queda? Y ahí ya resuelvo. Ya tengo mis pares ordenados. Acuérdense que con dos es suficiente. Entonces reemplazas.
menos 4 por 0 más 1, eso te da 4 por 0, 0, me da 1. Entonces me queda 0, 1. Reemplazo en el segundo, menos 4 por 1 más 1, me da menos 4 más 1, menos 3, 1 menos 3 y listo. Trazo mi sistema de ejes coordenados, X, y marco los puntos. 0 en X, 1 en Y, sería ese puntito. 1 en X menos 3 en Y, o sea, moverme un lugar en X y menos 3 lugares en Y. 1, 2, menos 3 lugares en Y sería llegar a este puntito. Y ahí trazo una recta que una esos dos puntos y esa sería la gráfica, ¿sí? Entonces yo le doy valores a X y encuentro la gráfica. Entonces, para el C yo tendré que despejar la Y, por ejemplo. Entonces digo, dejo la Y solita, el X paso para el otro lado, me queda Y es igual a menos X. Y ahí le doy valores a la X si quiero. Despejo también el F, despejo el E, despejo la Y en todas y los represento, ¿sí? Nada más que como nosotros en clase le explicamos las diferentes formas de escribir de una función lineal, me da diferente información y a veces me es más fácil usar esa teoría para representarla que, por ejemplo, darle valores a la X, ¿sí? Como esta está representada de forma segmentaria, yo digo el 2 que está acá abajo y el menos 3 que están ahí son puntos de la recta y directamente la grafico, ¿sí? Para el F, en vez de despejar la Y y encontrar dándole valores a la X, yo sé que el 2 y el menos 3 ya son un punto. El 2 va a ser un punto en X, o sea, yo ubico el 2 acá y ahí es mi punto porque es la intersección con el eje X y el menos 3 va a ser la intersección con el eje Y. Menos 1, menos 2 y menos 3. Ese es intersección. Entonces yo con esos dos valores directamente grafico y trazo ahí mi recta. Entonces fíjate que si está escrita de esta manera, como X sobre A más Y sobre B igual a 1, si está igualada a 1, esos valores A y B son la intersección con el eje X y la intersección con el eje Y. Entonces yo directamente marco los puntos y trazo. Para esta primera, yo no lo veo de esa manera porque no está igualado a 1, ¿sí? Y no está X sobre un número, Y sobre un número. La que puedo graficar de la misma manera es la D, así como lo hice yo acá. Solamente ubico el 2 tercios en la X, ubico el 3 cuartos en la Y, trazo la gráfica. Para esta despejo la Y, esta Y igual a 5 es una recta vertical, esta X igual a menos 3 es una recta horizontal, y bueno, y ya están todas. Sí, eso sería el 26. Del 27, cuando solamente hay un número para armar la ecuación. Si me podés decir un ejemplo,
para entenderte, o sea, de qué inciso o de cuál lo vemos. Si hubo, por ejemplo, estas son líneas horizontales, son rectas horizontales, esta es una recta vertical. Cuando es una recta horizontal, ¿sí? Yo tengo que poner i igual a un número. Y ese número va a ser el número por donde pasa la recta horizontal. Como pasa por el cero en el i, esta es i igual a cero. Esta pasa en el -3. Si se fijan ahí, está marcado el -3. Entonces esta es igual a -3. ¿Sí? Para cualquier valor de x siempre me va a dar -3. Entonces estoy haciendo esto. Para cualquier valor de x me va a dar -3. Para este caso va a ser x igual a k. Tendré que ubicar el valor donde cruza la x en el 5. Entonces x igual a 5. Para cualquier valor de y, x vale 5. Bien. Lo mismo para esta, x igual a tanto. Para esta tendré que buscar la expresión. Para esta lo mismo. Sí, tendré que buscar la expresión. Veamos. Esta pasa por el 0, 0. Ese es un punto. Y yo tendré que decir cómo sería la expresión y igual a cuánto. ¿Sí? Entonces yo tengo que ir diciendo, por ejemplo, cuando vale 1, si yo trazo así, llego hasta el 2. Cuando vale 2, llego hasta el 4. ¿Sí? Entonces, cuando vale 3, fíjense que yo voy aumentando un lugar en x y aumenta 2 lugares en y. ¿Sí? Eso se cumple siempre. Si yo sigo hacia arriba, si yo sigo hacia abajo, lo mismo. Cuando yo me muevo un lugar en x, 2 lugares en y se va moviendo. ¿Sí? Entonces, este puntito es un lugar en x, 2 lugares en y. Eso se cumple siempre. Bien. Entonces, ¿cómo voy a encontrar eso? Acuérdense, esto quizás marea un poco porque yo no lo expliqué teóricamente, entonces no sé cómo lo explicó el profe. ¿Sí? Acuérdense que tienen i igual a ax más b. Esa es la fórmula de una función lineal. O i igual a mx más b. Cualquiera de las dos es una función lineal. ¿Sí? B es la intersección con la ordenada al origen. ¿Sí? En este caso intersecta en el cero. Ahí está intersectando. Entonces este vale cero. B vale cero. Yo tengo que encontrar mi intersección con el eje Y, que es el B, y la pendiente, que es el A. La pendiente A, una de las formas de encontrar la pendiente es la variación en X sobre la variación en Y. Perdón, ahí está mal. El 126G. Bien, ahí lo vemos al 126G. El, ah, perdón, ahora lo vemos. Vuelvo.
es variación en y sobre variación en x. Entonces, ¿cuántos lugares se mueven y cuántos lugares se mueven x? En y, fíjense que siempre se mueve dos lugares. Esto es la variación en x, en y, perdón, y esta es la variación en x. En y se mueve dos lugares, en x se mueve un lugar. Entonces, dos lugares se mueven y un lugar se mueve en x. Como siempre se mueve dos lugares hacia arriba, un lugar hacia la derecha, dos lugares hacia arriba, un lugar hacia la derecha, es positivo esto, entonces 2 dividido 2 me da 2. Y ahí expreso. Y es igual a la pendiente más la ordenada al origen, que como es cero me quedaría y es igual a 2x. Entonces esta es igual a 2x. Esa es la función de esa. Para esta, lo mismo. Ordenada al origen en el 2. ¿Cuántos lugares se mueven en el eje Y? ¿Cuántos lugares se mueven en el eje X? Fíjense que este valor en Y, en X, perdón, me da 4 en Y. O sea que yo del 2 me moví dos lugares hacia arriba y un lugar hacia la derecha. Entonces yo con eso ya tengo toda la información. Mi B va a valer 2 porque es donde corta. Mi pendiente va a ser los lugares que me moví en Y sobre los lugares que me muevo en X. Entonces va a tener la misma pendiente que la anterior. Si se fijan, son iguales, pero son paralelas una con la otra, ¿sí? Entonces va a ser I igual a pendiente 2x ordenada al origen 2. Tienen la misma pendiente, son paralelas, nada más que una está subida, como que subida dos lugares hacia arriba y la otra está en el 0, 0, esta está en el 2. Así encuentro la función de cada una. En cuanto al 26G, bueno, el 26G es lo que vimos acá, x igual a -3. Que me diga x igual a -3 es como esto que teníamos acá. Fíjate que yo x igual a k, a mí me va a quedar de esta manera. Entonces yo hago mis ejes, eje X, eje Y, y como me dice X igual a -3, me voy al -3 y ahí trazo una recta vertical. Esa es la gráfica que es como esta, que es como esta, ¿sí? No, proporcional es que siempre aumenta de la misma manera punto a punto. O sea, decir que en Y siempre aumenta 2 y en X siempre aumenta 1 es de proporcionalidad directa. Eh, Ahí te muestro en la teoría cómo está escrito. Eh, por definición, la función de proporcionalidad directa es cuando tenemos y igual a x, la pendiente no importa cómo sea la pendiente, la ordenada al origen es 0. Ahí es función de proporcionalidad directa, siempre que corte por el 0, 0, ¿sí? Todas las funciones lineales son de proporcionalidad.
¿sí? O sea, esto de proporcionalidad significa que a medida que aumenta x cierto valor, que se cumple siempre, el y también aumenta otro valor, pero siempre aumenta el mismo valor en y. No necesariamente que en los dos casos aumente de igual manera. ¿Sí? La pendiente no importa. No importa la pendiente. Lo que importa para decir que es función de proporcionalidad directa es que la ordenada del origen sea cero. ¿Sí? Pasa por el origen. ¿Sí? ¿Por qué? Función de proporcionalidad directa es porque pasa por el origen. Función lineal ya la llamamos cuando pasa por cualquier parte, pero la pendiente es la misma, es el mismo tipo de función, nada más que por nomenclatura se llama de proporcionalidad directa porque pasa por el cero cero, y ya cuando no pasa por el cero cero directamente la llamamos lineal. Y la llamamos función identidad cuando la pendiente vale uno. ¿Sí? Acá función identidad es cuando la ordenada al origen es cero y la pendiente vale uno. Ahí se llama función identidad. ¿Sí? Es solamente nomenclatura, eh, no importa la pendiente, tiene que pasar por el cero cero. ¿Sí? La pendiente puede ser i igual a menos 5, i igual a 3, no importa la pendiente, pero pasa por el cero cero. Función de proporcionalidad directa. No necesariamente, fíjate que acá es un cuarto, ¿sí? Aumenta en y un lugar, aumenta en x cuatro lugares, pero eso pasa siempre. O sea, un lugar, dos, tres, cuatro lugares en X, un lugar en Y. Desde ese puntito yo digo un lugar, dos lugares, tres lugares, cuatro lugares en X, un lugar en Y, llego a la gráfica de nuevo. Entonces hice 4, 1. Para la izquierda lo mismo, uno, dos, tres, cuatro lugares, un lugar, llego a la gráfica. Y así puedo ir arrastrando hacia la izquierda y hacia la derecha. Que eso se cumpla siempre y que pase por el cero cero, función de proporcionalidad directa. Bien, a ver qué más. El 127A, a ver. En este caso no es de función porque la pendiente vale cero, no hay una pendiente, ¿sí? Es función, pero no es de proporcionalidad porque no está aumentando, ¿sí? Entonces esta no es de proporcionalidad. Esta sí, porque pasa por el cero cero y aumenta, sea una función que aumenta. A medida que aumenta x, aumenta y, ahí sí es función de proporcionalidad directa, aumenta. En este caso es horizontal, no está aumentando, entonces no es una función, eh, no es una función lineal, es función, pero no es una función lineal y no es de proporcionalidad directa tampoco. Esta sí, esta no porque no pasa por el cero cero. Bueno, y así hay que analizar cada uno. A ver, me dijo el 103M. A ver, ¿qué es 103M? El M. En realidad este intervalo eh, tengo que despejar la X. Paso sumando y me queda raíz de 2. Y ahí ya tengo, o sea, van a ser todos los X mayores que el raíz de 2. El raíz de 2 en la recta aproximadamente, como en este caso,
Eh, Me pide el aproximado. Tengo que uso la calculadora, me fijo cuánto me da el raíz de 2 y listo. O sea, no se compliquen en cómo representarlo en la recta. Me fijo cuánto me da raíz de 2 que es 1,4142. Entonces, ubico el 0, ubico el 1, ubico el 2. El raíz de 2 es 1,41. Entonces, acá va a ser 1,5, más o menos por acá. Pongo raíz de 2. Esto es 1, esto es 2, este es mi raíz de 2, mayores que el raíz de 2, paréntesis y listo. ¿Sí? Usen el decimal para más o menos identificarlo en la recta y lo van a tener al valor. ¿Sí? Bien. Después, si quieren, les explico cómo encontrar el raíz de 2 exactamente, pero eso tengo que usar otro programita para que lo vean bien. Eh, pero más que nada para no complicarlo, el raíz de 2 lo encontré aproximadamente. No lo pongo como 1, o sea, el resultado del raíz de 2 es 1,41421356, es un número irracional, ¿sí? Pero no pongo acá 1,41. Lo encuentro aproximado y pongo raíz de 2 y listo, ya está. ¿Sí? En la recta es suficiente que lo escriban de esa manera. Bien, ok. Eh, el H. Veamos el H. H. Es una inecuación, propiedad distributiva primero, 3 por 4, 12, 3 por X, 3X. Acuérdense que una de las claves de la inecuación era pasar para el lado donde las X me queden positivas para no cambiar el sentido de la desigualdad. Lo voy a pasar al X hacia la derecha. El 5 pasa hacia la izquierda restando. Entonces el 18 queda positivo porque estaba positivo. El 3 pasa sumando. 12 menos 15 me da 7. 18 más 3, 21. Y paso el 21 dividiendo. Simplifico, le saco la séptima a ambos. Me queda 1. 21 dividido 7 de 3. Todos los X menores que un tercio. Voy a la gráfica. Ubico el 0. Lo separo en tercios. 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios. Acá vale 0. Acá vale 1. Ubico el 1 tercio, que sería este. Y como me dice todos los X menores que un tercio, ¿sí? Entonces yo tengo que poner el 1 tercio era este, los menores son hacia allá. Acuérdense que esté de esta forma es leerlo así, X menores que 1 tercio. Ahí estoy diciendo lo mismo, esto y esto es igual. Nada más que acá estoy leyendo 1 tercio mayores que X y a mí me gusta leer para escribir, para representarlo bien en la recta, me gusta leer X y ahí la condición. Entonces, como me quedó de esta manera, lo leo de derecha a izquierda y es X menores que 1 tercio. Lo reescribo nada más para darme cuenta bien, porque si no hubiera puesto así, hubiera hecho así, que eso estaría mal, ¿sí? A ver.
Otro programa aparte de Calc para saber los resultados de los problemas o en el caso de funciones para saber si hacemos bien el gráfico. En cuanto al gráfico, GeoGebra em, es el más fácil. Escribís así tal cual me lo da a la función, me da la función, la escribís, pones enter y te la grafica. Y bueno, ahí vos decís, es la misma que grafiqué yo, no es la misma, pasa por el mismo punto, no pasa por el mismo punto, así, ¿sí? Que el GeoGebra lo vamos a aplicar el jueves en el taller. Ahí le vamos a enseñar cómo usar el GeoGebra para las dos comisiones, ¿no? Vamos a pasar el comunicado para las dos comisiones. El jueves va a ser el taller y vamos a usar el GeoGebra para aplicarlo a funciones. Así que ahí van a tener una herramienta para comprobar también. El GeoGebra también resuelve, o sea, no los resuelve, pero me da el resultado como si fuera el calc. También lo puedo hacer. El taller va a ser a la mañana, a las 8 de la mañana, me parece. Le vamos a pasar el comunicado a la comisión 2 para que pueda asistir. Sería importante que asistan porque, bueno, eh, es un programa que van a usar hasta matemática 3, física, mecánica, todo. El 115 consigna G. Veamos el 115. 115G. Valor absoluto de 2 menos X sobre 5 mayor o igual que 1. Puedo aplicar la definición directamente porque tengo todo metido en el valor absoluto. O sea, porque es más rápido nada más si no aplico las propiedades. Pero me quedaría 2 menos X sobre 5 mayor o igual que 1, así tal cual está y saco el valor absoluto. O lo escribo del lado izquierdo así tal cual está, menor o igual que menos uno. Entonces fíjate que cambia el sentido de la desigualdad y cambia el signo del que está de la derecha. Y ahí resuelvo de ambos lados y me va a dar la unión de los intervalos. Paso el 5 multiplicando, me queda 5. Paso el 2 restando, me queda menos x mayor o igual que 5 menos 2, 3. Multiplico ambos lados por menos 1, me va a cambiar el sentido de la desigualdad porque multipliqué por un signo negativo, me quedaría de esa manera. Del lado derecho paso el 5, multiplicando me queda menos 5. 5 por 1, 5 negativo. Paso el 2, restando, me quedaría menos 7. Multiplico por negativo a ambos lados de la desigualdad, cambia el sentido de la desigualdad y se me hace positivo. Y ahora sí represento en la recta, tengo que ubicar el menos 3 y el 7 sí o sí. Ubico el menos 3, ubico el 7, x menores o iguales que menos 3. X menores o iguales que menos 3. Los más chicos o al menos más chicos que el menos 3 o que el 3, entonces que el menos 3, tomándolo, son todo esto los menores. Y x mayores o iguales que 7, inclusive el 7, los que son mayores. Entonces mi conjunto de solución, desde el menos infinito hasta el menos 3, tomándolo, unión, desde el 7 tomándolo hasta el más infinito, sin tomarlo.
Ese es mi conjunto de solución. Bien. Bueno, me parece que estamos, acuérdense, igual ahora por el grupo lo paso. Hoy a las 5 habilitamos solamente este intervalo, página 34-35. Y el martes habilitamos la de ecuaciones, ecuación lineal, inecuación e inecuación con valor absoluto. Entran esas tres para la siguiente autoevaluación. Bien. El jueves taller, obviamente nos encontramos el miércoles porque acuérdense, lunes y martes feriado, así que descansen hoy, hagan la autoevaluación, practiquen para el martes, nos vemos el miércoles. Y seguimos con función el miércoles. Nos vemos, buen fin de semana, éxitos en la autoevaluación, que estén bien. Nos vemos. Chao, Nicolás, Wilson. Después convierto y paso la clase de hoy. Nos vemos, Enzo, que estén bien.